Soy el pastor Iván Torres de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Y yo, la pastora Ivonne. Gracias por conectarte con nosotros. Prepara tu corazón para esta palabra que vas a recibir porque va a cambiar tu vida en el nombre de Jesús. Diga conmigo la doble herencia. No. Ahora dígalo creyéndoselo. Diga conmigo la doble herencia. Diga, tenemos doble herencia. Hemos estado hablando de estar en Cristo. Y eso nos llevó luego a poder, ¿verdad?, entrar en lo que es multiplica. Cómo Dios multiplica la bendición para su pueblo. La habilidad que tenemos tú y yo de vivir en una multiplicación. Vivir, hermano querido, en la fructificación. Saber, querer y comprender que Dios nos da el poder para hacer la riqueza, para firmar su pacto con nosotros aquí en la tierra. Diga, yo multiplico. Diga, es mi herencia. Y una de las cosas que tenemos cuando estamos en Cristo es herencia. Una palabra que a veces nos preocupa, que a veces nos ocupa de cierta forma negativa. Cuando pensamos, voy a heredar, pero tengo que pagar el crimen. Voy a heredar, pero va a pasar esto otro. Porque la herencia te trae bendición, pero también te trae responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Y la realidad es que nos dimos a la tarea de, ¿verdad?, inspirado por nuestro pastor Otoniel, estudiar lo que es la herencia. Porque ciertamente, hermano querido, usted y yo tenemos herencia. Diga conmigo, yo lo recibo. El resto de la gente que no se lo creyó, diga conmigo, yo lo recibo también. Y yo quiero poner un video que habla un poco de lo que es la herencia y de que de alguna forma, voy a mover esto para que se pueda ver mejor. De alguna forma es extraño cómo personas trabajan con las herencias. Hay personas que simplemente entienden que no tienen ninguna. Simplemente no tienen nada. Pero sin embargo queremos ver este proceso en esta mañana. Queremos ver lo que tú y yo tenemos en Cristo. Queremos ver cómo pudiéramos nosotros abordar el saber que hay una herencia para nosotros. Vamos a poner este video en esta mañana para que usted lo vea. A lo largo de la historia, diversos testamentos han reflejado las excentricidades y deseos particulares de sus autores. A continuación, se presentan algunos casos curiosos. William Shakespeare, el célebre dramaturgo inglés, legó a su esposa, Anne Hathaway, su segunda mejor cama, generando especulaciones sobre a quién destinó la mejor. Charles Dickens, el autor de Oliver Twist, solicitó que los asistentes a su funeral no llevaran atuendos de luto tradicionales, como bufandas o lazos negros. Sin embargo, su deseo fue ignorado, y su despedida se convirtió en un evento nacional con todos los asistentes en riguroso luto. Napoleón Bonaparte, el emperador francés, dispuso que, tras su muerte, le afeitaran la cabeza y repartieran su cabello entre sus amigos. Análisis posteriores de su cabello revelaron altas concentraciones de arsénico, lo que sugiere un posible envenenamiento. Gene Roddenberry, el creador de Star Trek, dejó instrucciones para que sus cenizas fueran enviadas al espacio, deseo que se cumplió en 1997 cuando un satélite español llevó sus restos al cosmos. Luis Carlos de Noronha Cabral da Câmara, este aristócrata portugués, sin herederos directos, decidió legar su fortuna a 70 desconocidos seleccionados al azar de la Guía Telefónica de Lisboa. Mark Gruenwald, editor ejecutivo de Marvel Comics, solicitó que sus cenizas se mezclaran con tinta utilizada en la impresión de una edición especial de Escuadrón Supremo, convirtiéndose literalmente en parte de la publicación. Estos ejemplos ilustran cómo los testamentos pueden reflejar los deseos más personales y, en ocasiones, extravagantes de las personas, dejando un legado que trasciende lo material. Es interesante ver cómo personas reaccionan de forma diferente, no solamente a dejar una herencia, sino también a recibir la herencia. Y yo tengo otros 3 casos, ¿verdad?, que uno de los cuales fue discutido ya, de un señor que se llama Wellington Byrd. Hay un retrato de este caballero, yo creo que usted lo vaya viendo en la diapositiva número 1. Este caballero era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos en la industria.
en su tiempo, su fortuna era de 1.600 millones de dólares. Ahora yo quiero que usted sepa que eso eran 1.600 millones de dólares, cuando 1.600 millones, los dólares varían $1 cada uno. Bien, eso era lo que este señor tenía. Esto es mucho chavo, mucho dinero. Y este caballero, de alguna forma, ¿verdad? Cuando fue a dejarle, es un magnate maderero, tenía un carácter excéntrico y aparentemente varios conflictos familiares. Y en su testamento estableció una cláusula extraordinaria diciendo que él no le iba a dejar ni a sus hijos ni a sus nietos nada, que no recibirían un centavo hasta 21 años después que se muriera el último nieto. Algo pasaba en esa familia que él no quiso que ni sus hijos ni sus nietos recibieran nada, sino que sus bisnietos fueran los que recibieran algo. ¿Sabe? La familia esperó 92 años para recibir algo. Ninguno de los herederos originales disfrutó nada. 100 años después, solo los tataranietos que nunca conocieron al millonario recibieron millones de dólares. Por otro lado, tenemos un hombre que se llamó Luis Carlos, ponte la segunda por favor, Luis Carlos de Noronha Cabral da Câmara, un hombre de Portugal. Este caballero que está aquí, lo vimos ahorita en el video, era un aristócrata portugués que eligió al azar 70 personas para heredar toda su fortuna. Él murió feliz sabiendo que su herencia llegaría a quienes jamás lo esperaban. Una herencia enorme. Él simplemente fue un día y buscó la guía de teléfonos con un testigo ante un magistrado, y eligió 70 personas al azar y le dijo: estas son la gente que van a recibir mi herencia. Y dudaban si estuviera bien mentalmente, pero sí, el hombre estaba haciendo lo que quería. Y esa gente que nunca lo conoció fueron quienes recibieron ese dinero. Pero también existen, por otro lado, también existen historias de gente que rechaza su herencia. Diga conmigo: yo tengo herencia. Hay gente que también rechaza su herencia, a veces por razones extraordinarias y que no se entienden. No se entienden. Usted tiene, por ejemplo, la historia del joven rico en Marcos capítulo 10, versos 17 al 30. Él vio algo en Jesús que lo quería. Él era adinerado, pero él quería la vida de Jesús. Él quería heredar la vida eterna, heredarlo. Y le preguntó al maestro: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué voy a hacer? Algo vio en Jesús, aún teniendo dinero, aún siendo adinerado, aún siendo una persona, ¿verdad?, con ricas vestiduras. Vio a Jesús y dijo: yo quiero lo que tú tienes. ¿Qué tengo que hacer para heredarlo? Y Jesús le dijo, usted conoce la historia: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás, y sígueme. Y usted conoce la historia: aquel hombre se entristeció mucho y se fue. Teniendo a Jesús de frente, teniendo al Rey de Reyes de frente, viendo todas las bendiciones, viendo todo el poder, aquel hombre rechazó esa herencia. Yo me pregunto si entre nosotros habrá gente que haga eso en esta mañana. Y por otro lado tenemos la historia de una dama de nombre Marlene Engelhorn. En inglés Marlene, como dirían. Una mujer austríaca heredera de una gran fortuna, proveniente de la familia fundadora de la empresa química BASF. Probablemente usted ha visto medicina, que son BASF, que son de esa empresa. Y esta señora, esta dama, era una heredera de esa gran fortuna. Era básicamente la única heredera. Pero ella la rechazó la mayor parte de la herencia. La mayor parte, no la rechazó toda, pero la mayor parte de la herencia que le correspondía, que se estima en miles de millones de euros. Miles de millones de euros. Usted multiplica eso por 2.1 y sabrá la cantidad de dólares. Estamos hablando de muchísimo dinero. Y el motivo de su rechazo fue una disputa familiar. No fue, debo decir, una disputa familiar, sino que ella decía que ella no ha trabajado por ese dinero y consideraba que es incorrecto que una sola persona acumule tanta riqueza mientras existe una gran desigualdad social. El único problema con eso es que no nos dejó parte de esa herencia aquí a la iglesia porque lo hubieran usado para expandir el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Ideas extrañas, hermano. ¿Sabe? Y con usted eso, hermano querido, usted ve, entiende, sabe y comprende que estas historias nos cautivan, estas historias nos interesan. ¿Para cuántos ha sido de interés estas historias en esta mañana? Claro. Porque todos entendemos el poder de una herencia. Usted ha sabido de alguien que heredó algo. Tal vez usted mismo heredó algo. Tal vez usted mismo está pendiente por heredar algo. Usted ha conocido historias de barbaridades que se hacen para tener una herencia. Otro momento donde alguien se molesta con alguien y dice, te voy a sacar de la herencia. Te voy a sacar de la herencia. ¿Usted ha escuchado alguna de esas historias? Tal vez tú que nos estás viendo en esta mañana y te bendecimos. Estás pendiente de una herencia, has perdido una herencia, pero yo he venido a decirte en esta hora, si estás en Cristo Jesús, hay una herencia poderosa, una doble herencia para todo aquel que cree. ¿Cuántos lo creen en esta hora? ¿Cuántos lo reciben en esta mañana? ¿Sabe? Así ocurre con nuestra fe. No heredamos por mérito, sino por nacimiento espiritual. El sábado pasado hubo bautismos, ¿verdad que sí? Póngase de pie a la gente que se bautizó en este sábado pasado. Póngase de pie y denle un aplauso a Dios en esta hora, en el nombre de Jesús, porque hay un nacimiento espiritual, hay un nacimiento en el nombre de Jesús. Amén. La realidad del hermano querido se puede sentar, es que hemos sido nacidos de nuevo. Cuando le creemos a Jesús como Señor y Salvador, cuando nosotros entendemos, sabemos y comprendemos que Él murió por mí en la cruz del Calvario en pago de mis pecados, cuando yo lo recibo, que al tercer día resucitó conforme a la Escritura, somos salvos. Somos, hermanos queridos, entramos al reino de Dios. Pero cuando somos bautizados le decimos al mundo, soy nueva criatura. Yo celebro cada vida que ha sido bautizada en el nombre poderoso de Jesús. Hay una herencia en nosotros. Estar en Cristo, hermano querido, representa una herencia poderosa. Algo que ocurrió. Pero ¿por qué a veces rechazamos una herencia? Como lo hizo esta mujer que dijimos. ¿Por qué a veces simplemente rechazamos heredar algo teniendo al mismo Cristo de frente, diciéndote lo que tienes que hacer? Porque a través de esta palabra que no regresa vacía, el Señor Jesús nos está diciendo a nosotros lo mismo que le dijo al joven rico: ven y sígueme. ¿Sabe? Leyendo esta y preparando esta escritura, muchas cosas pasaron por mi mente. Pero hay una escritura que yo quiero que tú veas en esta mañana. Se encuentra en Gálatas capítulo 3, verso 13 al 14. Gálatas capítulo 3, verso 13 al 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Para que en Cristo Jesús Él fue redimido, nos redimió de la maldición de la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hay una herencia que llega, hermano querido. A veces no la esperamos, como no la esperaron aquella gente, ¿verdad?, que eran familia de Wellingtonburg, ¿verdad? Los tataranietos no sabían ni quién era su abuelo, no sabían quién era. Como lo recibió aquella gente que este hombre portugués le dejó a 70 personas que estaban en la guía telefónica. De repente recibieron una fortuna. Imagínese usted, recibieron millones de dólares. Recibieron casas, recibieron edificios de apartamentos. Y no sabía de dónde venía, pero venía esa enseñanza, venía esa herencia. En el libro de Romanos, Pablo declara en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 17. Romanos capítulo 8, verso 17 en esta hora. Vamos allá. Yo quiero leer esta palabra en esta mañana. Dice la palabra de Dios. Verso 17. Vamos a ajustarnos aquí los espejuelos. Y quiero comenzar, hermano querido, en
En el verso 13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Preparando el mensaje en esta mañana pensábamos, somos hijos de Dios. Pero muchos cristianos vivimos o viven como los descendientes de este señor Wellington Byrd, herederos que aún no disfrutan de su herencia. Tal vez usted ha conocido a alguien que tiene herencia pero no la disfruta. Que tiene riqueza pero no la disfruta. Que tiene algo y no la disfruta por alguna razón. Así somos a veces algunos cristianos. Somos herederos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y a veces yo pienso que no heredamos porque no tenemos conciencia de hijo. Porque simplemente no nos sentimos, no sabemos ser hijos. No sabemos ser herederos. Usted y yo somos de una estirpe poderosa, reyes y sacerdotes, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos amó. Cuando usted entra y comprende la herencia que tiene, ya usted tiene otro valor. Hay algo distinto que le permea. Cuando usted ve estas cortes de los españoles o de los reinados, y usted ve la opulencia y usted ve todas estas cosas, usted ve que te distingue, porque hay una herencia, hay algo poderoso. Y eso incide en la autoestima de la gente. Incide en la autoestima de la gente cuando usted sabe que comprende que tenemos herencia, que tenemos algo. Que yo soy pueblo adquirido, que yo soy descendiente, que la bendición de Abraham me cubre, que la promesa del Espíritu Santo está en mí. Yo creo, hermano querido, que usted es fiel a su identidad. Está demostrado que somos fieles a quienes creemos ser, a quienes sabemos ser. Y a veces no nos sabemos ser hijos. Y esperamos que algún día Dios nos bendiga sin realizar que la herencia ya fue liberada. Otros simplemente rechazan su herencia, como vimos en esta hora. Mientras estudiaba esto, veía algunas escrituras que yo quiero repetir en esta hora. Romanos 8. Cuando usted lee los versos del 13 al 17, usted se da cuenta que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Dónde está la gente en esta mañana que es guiada por el Espíritu de Dios? Cuya carne no lo vence, sino que nos dejamos vencer por el Espíritu. Porque óyeme bien, aquellos que son dejados por la carne no son los hijos de Dios. Son los que somos guiados por el Espíritu de Dios y por su palabra, aquellos que somos considerados hijos de Dios. Y tenemos que entender esto, tenemos que meterlo en nuestro corazón para poder recibir posiblemente la herencia más grande y poderosa que yo pueda tener como hombre. Una herencia que me llevará a tener una vida nueva. Y él dice, la palabra de Dios declara y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo que clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que yo obedezco la palabra de Dios y lo que Él dice ante una situación y no lo que dice mi carne. Si es que yo obedezco lo que dice el Espíritu, si yo me dejo llevar por lo que Dios dice, entonces soy hijo y heredero.
Es una batalla lo que tenemos, porque usted y yo sabemos, como decía Pablo, lo que quiero hacer eso no hago, y lo que quiero hacer eso, lo que no quiero hacer eso hago, y lo que quiero hacer eso no hago. Pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria de Dios, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación misma fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Cuando tú y yo actuamos como hijos de Dios, cuando nos dejamos llevar por lo que está establecido en su palabra, cuando nos dejamos llevar por lo que es espíritu que tenemos en nosotros como herencia, nos manifestamos. Óyeme bien, tu familia será mejor, tu entorno será más bendecido. Tú comprenderás, sabrás de que de alguna forma estás manifestando una herencia y tus hijos esperan esa manifestación de esa herencia. Algo adicional menciona sobre esto el libro de Gálatas, capítulo 3, versos 26 al 29. Y yo me estoy dando un tiempo en esto, hermano, porque es importante que usted y yo sepamos que si nos consideramos hijos, entonces heredaremos. Porque muchas veces estamos ignorantes del estatus de hijos de Dios que somos, y por lo tanto ignoramos lo que Él tiene para nosotros y pasamos del alto una herencia que yo voy a hablar claramente de qué tiene que ver, cómo afecta en tu vida. El libro de Gálatas, capítulo 3, versos 26 al 29 dice, bendito Dios, versos 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Dónde están los herederos en esta mañana en el nombre de Jesús? Bendito Dios. ¿Sabe? Cristo realizó una doble transferencia. Nos libró de la maldición y nos dio una doble herencia, la bendición de Abraham y el Espíritu Santo. Como dice ese verso, Gálatas 3, 13, 14. Nos redimió de la maldición de la ley. Pagó por nosotros en la cruz del Calvario un precio de sangre que no podía pagar nadie. Y se hizo maldición, se llevó nuestros pecados. Dice la Biblia que herido fue por nuestras rebeliones. Libro de Isaías, morido por nuestros pecados, Él cargó con el castigo de nuestra paz y por su llaga fuimos nosotros curados. Establece que decidió pagar, que el Dios a quien tú y yo le servimos vio nuestra debilidad y decidió por amor a Él y por amor a nosotros pagar y redimirnos. Redimir significa pagar un precio por alguien. Y lo hizo para algo. Diga conmigo, es para algo. Porque el Dios que tú y yo le servimos hace las cosas para algo. Para darnos una doble bendición. Para que la bendición de Abraham fuera sobre nosotros. Porque escúchame bien, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por fe fue contado por justicia. Y él, al creer en ese momento, óyeme bien, logró el favor de Dios. Y Dios le dijo, te voy a dar una descendencia. Te voy a dar una descendencia. Y en esa descendencia estamos nosotros por fe. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? La primera herencia fue la bendición de Abraham. ¿Qué incluía esa bendición? Incluía prosperidad material, porque dice el libro de Génesis que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Incluía una multiplicación generacional. Él no tenía descendencia. Y sin embargo Dios le dice, mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar.
Le voy a multiplicar, así será tu generación. Tu generación, y Él está diciendo, no solamente te voy a multiplicar, vas a ser riquísimo, vas a tener todas las cosas, sino que te voy a multiplicar tus generaciones. Tal vez en tu casa alguien no sigue a Dios. Tal vez estás ocupado o ocupada de que no lo sigan, pero Dios nos está diciendo en esta mañana, tengan fe. Porque si tú eres simiente de Abraham, como somos simiente de Abraham, vamos a tener también esa bendición de esa multiplicación. Y no solamente eso, sino que era una multiplicación generacional. Y el impacto de la fe que tú tienes va a impactar las generaciones. La herencia de la bendición de Abraham te da influencia y favor. Dios le dijo a Abraham, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Para nosotros, como dice esa escritura en Gálatas, Cristo nos redimió de la bendición de la ley para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa de la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Óyeme bien, el Dios que tú y yo le servimos quiere que la bendición te alcance. ¿Sabe? Influencia y favor, prosperidad maternal, multiplicación material, multiplicación generacional, influencia y favor. Esas son las cosas que tú y yo tenemos que estar viviendo. Porque está en el ADN de Dios para nosotros. Porque está en el ADN de Dios que lo recibimos a través de la promesa de la bendición de Abraham. Cuando tú y yo caminemos, tenemos que caminar en multiplicación. Tenemos que caminar, hermano querido, en la seguridad de que la influencia que vas a tener va a aumentar tu casa, va a aumentar la gente, los hijos de Dios que van a ser producto de lo que tú hagas. Y no solamente eso, vas a alcanzar influencia y favor. Yo creo en el nombre de Jesús que esta iglesia cada vez alcanzará más influencia y favor. Porque somos simiente de Abraham. Pero ¿cómo llega esta bendición de Abraham a nosotros? ¿Cómo llega? ¿Cómo es posible que llegue esa bendición a nosotros? ¿Cómo fue? El libro de Gálatas 3:29 dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Si la puedes poner. Gálatas 3:29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Y hemos estado hablando de estar en Cristo, ¿verdad que sí? Hemos estado hablando de las promesas que vienen a través de eso. Pero hermano querido, hay que ser de Cristo. Diga conmigo, soy de Cristo. Y solamente podemos ser de Cristo a través de la fe, de saber, de creer que Él murió por mí en la cruz del Calvario, en pago por mis pecados. Que haya arrepentimiento en mi vida donde yo reconozca que vil y menospreciado como puedo ser, Él murió por mí en la cruz del Calvario para que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como hacía aquella gente en el templo que le ponían la mano encima a aquel cordero y le pasaba los pecados, de esa misma forma Dios permitió que Él mismo se llevara los pecados. Y luego creemos que resucitó el tercer día conforme a la Escritura. Somos de Cristo. Estamos en Él. Estamos gozando de una herencia. No por lo que hicimos. Porque tal vez por lo que hicimos nos hubieran tratado como Wellington Byrd trató a su gente. Que no le dio herencia ni a los hijos ni a los nietos hasta que se muriera el primer nieto para que otra gente que él no conoció fuera lo que recibieran. Pero ese no es el Dios que tú y yo le servimos. El Dios que tú y yo le servimos nos tomó ensangrentados como estuviéramos. Y por misericordia y gracia nos ha hecho de cada uno de ellos. Yo pido un aplauso para ese Dios que esta mañana. Yo pido un aplauso para ese Rey de gloria, ese Rey maravilloso, ese Rey de gracia en esta mañana en el nombre de Jesús. Somos
La bendición de Abraham llega a nosotros por fe, no por sangre. No por lo que hicimos, no porque yo soy bueno, no porque yo soy simpático, no porque predico de esta manera, es por fe. Por la fe de saber que Él murió por mí en la cruz del Calvario, que Él hizo el pago que yo no podía hacer. Por la fe y reconocer que humillado puedo venir delante de Él y decirte: Señor, me humillo delante de ti y creo que fue por lo que tú hiciste. En vez de estar buscando filosofías extrañas para explicar derrotas o victorias, como pretende mucha gente a veces. ¿Sabe? Recibimos esa herencia con plenitud de derechos, no una versión reducida, porque el Dios que tú y yo le servimos nos da las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender. Y nos da plenitud de derecho. Nos da plenitud de derecho porque nos ve como vio a Abraham. Porque cuando te ve a ti, ve a Cristo colgado en la cruz del Calvario. Óyeme bien, y no tenemos una versión reducida. Tenemos la bendición completa, la bendición de multitud, la bendición de herencia, la bendición completa de lo que hablábamos ahorita, que hermano querido, que hay influencia y favor. Cuando recibimos la bendición, la recibimos con activación inmediata, no futura. Y estudiando yo esta enseñanza, yo quiero ponerle a usted en perspectiva de cómo funciona la ley judía. Para la ley judía, y el que está escribiendo aquí, a eso que se refiere, a esa ley de herencia. Para un judío, cuando la persona muere, automáticamente el que está en la línea de sucesión va a heredar. Dije automáticamente. Y entonces le quiero decir, hermano querido, que ellos se dejan llevar por lo que está establecido en la palabra de Dios, en la Torá, para determinar esa herencia. Y que una persona no puede rechazar la herencia, puede traspasarla a otra persona, puede traspasarla más adelante, pero usted tiene la herencia cuando alguien muere. Y yo he venido a decirte en esta mañana que si hay testamento, es porque hay testador. Y si hay testador, es porque hubo muerte. Y esta muerte ocurrió en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solo, si se lo van a dar, déselo fuerte en esta hora, sí. Pero si hay testamento, es porque hay a quien heredar también. Porque el testamento está hecho con un objetivo. Y es bendecir a aquel que hereda. Mi pregunta es en esta mañana: ¿consideras tú que eres heredero de Dios? ¿Consideras tú que eres hijo de Dios para poder heredar? Porque el problema muchas veces no es que Dios no nos quiera dar las cosas, es que simplemente no nos consideramos hijos, porque no nos dejamos llevar por esa palabra de Dios y no nos dejamos llevar por ese espíritu, esa promesa del espíritu. Porque Dios dijo: te voy a bendecir y te voy a bendecir, y te lo dijo claramente. Es una activación inmediata. Cuando tú y yo consideramos que tenemos la bendición de Abraham, tenemos que esperar prosperidad en nuestra vida. Prosperidad legítima, no culpable. Tenemos que saber, hermano querido, que cosas buenas vienen para ti. El libro de Jeremías dice que los pensamientos de Dios para contigo y conmigo son de paz y no de mal, para que nos acontezcan cosas buenas. ¿Cuántos las reciben en esta mañana? Tenemos que caminar en esa expectación. Ah, pastor, es que las cosas están malas. Ah, pastor, pero mire, ¿qué va a hacer? Que si la inflación, que si la luz, que si aquello, que si no hay trabajo, que se está yendo la gente. La Biblia dice que yo tengo que esperar prosperidad en mi vida. ¿Cuántos la reciben en esta mañana? No solamente eso. Esto tiene una aplicación práctica. Tengo que administrar con sabiduría, no con culpa. Abraham era un buen administrador de los bienes, él era riquísimo, él podía administrar bien las cosas, él no estaba pagando deudas que no tiene que estar pagando, porque el que coge prestado es esclavo del que le presta, sino que tenemos que hacer con sabiduría, con entendimiento, hermano querido, pensando las cosas, buscando asesoramiento. Una aplicación práctica es que debemos dar con generosidad. Abraham era generoso, era así un altar de Dios, se le conocía por su generosidad, porque la abundancia que no se da se estanca.
Ahorita recogimos los diezmos y dijimos, trae alimento a la casa de Dios, porque Él abrirá las ventanas de los cielos. Porque dar es mejor que recibir. Y tú y yo tenemos que mostrar que somos simiente de Abraham, hermano querido, porque somos un pueblo que da, un pueblo que ofrece, un pueblo que bendice. Óyeme bien, en este evento que estamos haciendo este octubre 31 for Darkness to Light, óigame bien, estamos dándole al mundo la luz en medio de la tiniebla y bendiciendo. ¿Cuánto le damos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores por una iglesia que coge dar la luz en medio de la oscuridad? ¿Sabe? Pero hay una segunda herencia. Recuérdense lo que dice Gálatas. Dice claramente, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Diga conmigo, a fin de. Diga conmigo, a fin de. Eso quiere decir que para en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles es con el propósito, con el objetivo de que por la fe recibieran la promesa del Espíritu Santo. Porque Abraham siempre supo que había algo más grande. Abraham siempre supo que había algo más gigante detrás de todo eso. De hecho, cuando hablamos de ser abundante, cuando damos, yo te quiero recordar cuando Abraham fue a liberar a Lot y peleó contra 5 reyes. Y cuando peleó contra 5 reyes, él ganó. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Le dio los diezmos a Melquisedec, al rey de paz que lo recibió. Él fue generoso aún a pesar de haber estado peleando una guerra. Pero había un final mejor. El final de la promesa del Espíritu. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. De alguna forma tenía que haber ese derramamiento del Espíritu. Y ya Abraham, dice la palabra de Dios, que la Escritura, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed pues, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Y desde ese tiempo ya Dios estaba pensando cómo voy a dar mi espíritu a mis hijos. Porque la intención de Dios siempre ha sido estar cerca del hombre. Siempre ha sido estar cerca de tu corazón. Siempre ha sido estar cerca de tu vida. Siempre ha sido cerca de estar en tu casa. Siempre ha sido cerca de estar en nuestra vida. Y qué mejor que dar su propio espíritu a cada uno de nosotros como herencia. ¿Dónde está la gente que quiere recibir la herencia de un Dios que quiere dar su espíritu a cada uno de nosotros? ¿Dónde está la gente que lo recibe en esta mañana? ¿Dónde está la gente que ha visto que son herederos de Abraham y de la promesa? ¿Cuántos dicen amén? Pudiéramos decir muchas cosas, pero saber que Dios quiere habitar en mí me llena de alegría, me llena de satisfacción, me llena de responsabilidad. Porque Abraham no tuvo la presencia de Dios constantemente. Tuvo visitaciones temporales, usted lo puede ver en la palabra. Abraham tuvo acceso limitado a profetas, a reyes, a sacerdotes. Lo podemos ver a través de la vida de Abraham. Tuvo acceso a todas estas cosas, pero no tuvo acceso a la constante presencia del Espíritu Santo. Porque él fue el hombre a través del cual Dios iba a traer esa promesa. Y muchas veces el hombre a través del cual se trae la promesa no tiene esa promesa. Pero tú y yo sí tenemos esa promesa. Bendito Dios, en Cristo. Para que recibiésemos la bendición de Abraham.
¿Sabe? Lo que tú sí tienes, dígale a su vecino, esto tú lo tienes. Tenemos morada permanente de Dios. En 1 Corintios 6:19 dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Dónde están los templos del Espíritu Santo en esta mañana? Usted ve, usted no es cualquier persona. Usted es un depósito. Usted es un odre nuevo. Un odre nuevo, hermano querido, templo del Espíritu Santo. Dios ha querido hacer templo en nosotros. Y por eso envió a su Hijo como propiciación de pecado. Porque Dios no puede existir donde está el pecado, ni el pecado donde está Dios. Pero cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús y lo recibimos y lo atesoramos y caminamos, hermano querido, en el ánimo de testificarlo con nuestra vida, entonces Él entra a ser parte de ti y de mí. Pastor, ¿cómo va a ser? Mire lo que yo pensé anoche. Mire lo que yo vi también. Pastor, pero yo me he divorciado 2 veces. Pastor, pero... Y empiezan esos pensamientos. Pero ¿cuántos saben que la grandeza del Dios que tú y yo le servimos es mucho más allá de lo que pedimos o podemos entender en esta mañana? Vas a ser templo del Espíritu Santo, morada permanente. Vamos a tener guía continua. ¿Cuántos de ustedes de un tiempo a esta parte, después que han decidido darle a Cristo su corazón, después de han decidido sacar ese tiempo para Dios, de repente tienes una guía donde no sabías que podías hacer algo? Cuando no sabías que podías hacer algo, de repente, pastor, hay algo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Cosas empiezan a ocurrir, se te empiezan a ocurrir cosas. Nunca me podré olvidar de la primera vez que mi querido Jimmy tuvo una circunstancia con su mamá. No sabía qué hacer, no había médico. Y él llamó, pastor, ¿qué podemos hacer? Yo le dije, espérate un momentito, vamos a llamar. Aquí está el médico, vamos hacia adelante. Y está sana en el nombre poderoso de Jesús. Óigame bien, hermano querido, porque Dios le habló a él y le dijo, oye, llama al pastor. Y el pastor le llamó a un médico y Dios estaba a cargo y ya se hace la obra. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana eso? Y podríamos decir muchas cosas. Hay guía continua, hermano, hay guía, hay guía. Pero no solamente hay guía, porque Juan dice, cuando venga el Espíritu, Él te guiará a toda verdad. A toda verdad. Y tú empiezas a ver las cosas como son. Y tú empiezas a darte cuenta, oye, pero esto lo tengo que hacer de esta forma. Oye, pero la verdad es que esto yo entendía que era así, pero de repente empiezas a tener una paz. Porque ves, el Espíritu te lleva a toda verdad. Empiezas a tener un poder sobrenatural. Pero estos no son cuentos de camino, ni tampoco son albricias, ni tampoco son magia. Simplemente, hermano querido, la palabra de Dios dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el sábado pasado, mientras salían de las aguas, hubo muchos que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y yo he venido a decirte que recibirás poder. Poder, hermano querido, la capacidad divina de producir, de decidir, de discernir. La historia cambia. La historia se distingue. La historia viene a ser diferente. Empiezas a ver ventajas que no veías antes. Empiezas a ver ventajas en tus finanzas. De repente te da sabiduría para hacer una decisión económica. Pides sabiduría, pides consejo donde no lo pedías. Entiendes que puedes hacer esta otra cosa. Pides discernimiento de oportunidades reales en tu vida. Óigame bien, pides protección contra fraude y pérdida. Empiezas a hacer las cosas a su tiempo. Sabes cuándo actuar. Y te da creatividad inspirada para generar recursos. Recuerdo el año pasado, hermano querido, surgió una oportunidad de negocio para nosotros. Para bendecir a una persona que necesitaba nuestra ayuda. Y allá, hermano querido, a nuestra edad, hermano querido, fundamos una empresa y hoy día estamos haciendo un gran proyecto porque Dios nos dio el timing y Dios me dijo antes de que empezara, te estoy enviando allí para que tú bendigas en mi nombre. Y así lo estamos haciendo, hermano querido. A los 71 años seguimos a derecho y hacia adelante, creyéndole a Dios y dándole la gloria, dándole el honor. Yo he venido a decirte en esta hora, esa empresa, ese emprendimiento que Dios, que tú no te dejas dormir, que tú quieres hacer, te lo está diciendo el Espíritu Santo.
Santo. Y no importa tu edad, porque óyeme bien, a aquellos que aman al Señor, todas las cosas le obran para bien. A cada persona que Dios llamó en la Biblia, eran personas adultas, personas de 70 años o más, muchas veces, con la posible excepción de Timoteo. El Espíritu Santo te renueva. ¿Cuántos se sienten renovados en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir, pastor, hay algo nuevo? Hay algo nuevo en mí. Pero hoy yo no me puedo ir de aquí sin hablar de cómo activar esa doble herencia. Somos hijos, tenemos herencia. Esa herencia es doble. La bendición de Abraham es la promesa del Espíritu Santo. ¿Se entiende esto en esta mañana, hermano? ¿Cómo yo voy a activar esta herencia? Lo primero que tienes que reconocer es tu posición de hijo. ¿Dónde están los hijos en esta mañana? ¿Dónde están los hijos de Dios en esta mañana? Yo no sé qué fue lo que te pasó con tu papá. Yo no sé qué fue lo que pasó con tu abuelo. Yo le puedo decir que yo tuve bendición en mis hijos, en mis abuelos. Julio Torres Barbosa, mi padre Julio Torres, mi abuelo Julián Torres, mi otro abuelo Dionisio Navedo, hombres buenos, hombres temerosos de Dios, hombres que me enseñaron, hermano querido, la justicia. Y soy padre, y soy pastor porque soy padre primero. Tal vez tú tuviste ese buen ejemplo, tal vez tu ejemplo fue malo, difícil. Y por eso se te hace difícil ser hijo. Porque si tuviste una mala experiencia con tu padre en esta tierra, tal vez eso te impide tener una buena experiencia con el Padre Dios. Pero ese Padre Dios murió por ti en la cruz del Calvario. Por ese Padre Dios dio lo mejor que tenía por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero ese Padre nos levanta y nos dice, yo tengo doble bendición para ti. Por ese Padre nos dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque ese Padre te dice, yo soy Jehová, que te tomo de tu mano derecha. No temas, yo te ayudo. Yo soy Jehová, que te dice en esta hora, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos le dan un aplauso a ese Padre en esta mañana que está buscando un hijo? Está buscando un hijo que le crea, un hijo que le crea, un hijo que le crea en esta hora. Tenemos que reconocer nuestra posición. Somos herederos legítimos de dos bendiciones. Si me dejo llevar por el Espíritu de Dios, si creo esa palabra, soy hijo. Y tengo que reconocer esa posición. Pero no solamente eso, tenemos que aplicarlo. Mientras estaba haciendo mis le puse aquí al lado de esta sección, tengo que prender el carro. Dile a tu vecino, prende el carro. Porque usted puede tener un carro, pero si no le echa gasolina y no lo prende, no va para ningún lado el carro, ¿verdad que sí? Pues yo puedo tener la bendición, pero tengo que prenderla, tengo que ejecutarla. Tengo que llevarla a cabo, tiene que verse, tiene que hacerse. Óyeme bien, yo tengo que llevarla a cabo y para eso tenemos que esperar prosperar. Óigame bien, yo espero tener prosperidad. Yo vivo en prosperidad. Yo le sirvo a un Padre que me prospera. Yo le sirvo a aquel que nos da las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender. Yo no sé qué está allá afuera, pero yo digo, como el dueño de Walmart, que le dijeron una vez, él dijo, voy a hacer una expansión, voy a hacer una serie de cosas. Y un periodista le dijo, usted no sabe que hay una recesión allá afuera. Y Sam Walmart dijo, habrá una recesión allá afuera, pero Walmart no va a participar de esa recesión. Óyeme bien, estos hijos de Dios no van a participar de esa recesión allá afuera, porque nosotros vivimos en Gosén, vivimos en Gosén. Habrá inflación, habrá guerra, habrá falta de luz, habrá lo que sea. Óyeme bien, pero nosotros no vamos a participar de eso. Y por eso tenemos que ser insubordinados para mejorar, para fundar algo mejor basado en la palabra de Dios. Yo tengo que ser generoso. Dígale a su vecino, sácate el güey del bolsillo. Sácalo del bolsillo. Sea generoso, hermano. Mire,
bendiga a la gente, haga algo por esa persona. Óigame bien, si usted está en una fila para comprar un café y de repente compra el café y el de atrás viene, cómprele el café y pague por el café del que viene atrás y usted verá lo que va a pasar. Una vez yo hice eso y le compré el café y la persona me detuvo, pero ¿por qué usted hizo eso? Y yo le dije, porque yo quería que usted supiera cómo yo me sentí cuando yo escuché que Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Y yo quiero ser generoso porque mi Padre es generoso. Mi Padre es generoso. Mi Padre es generoso. Aleluya. Mire, tome decisiones de fe. Créale a Dios. Créale a Dios que el viernes usted trae 5 jóvenes para que vengan para acá. Pastor, yo no los conozco. Créele a Dios que se te van a meter en el carro. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Toma decisiones de fe, de creer. Yo puedo tener una empresa, voy a tener un mejor matrimonio, voy a llevar a cabo cosas. Óigame bien, Abraham le creyó a Dios y él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré y te engrandeceré y te daré legado. Y él lo hizo, tomó una decisión de fe. ¿Dónde están los Abrahames en esta mañana en el nombre de Jesús? Persevera en la adversidad. La Biblia dice, resistid al enemigo de las almas, que él huirá. Él huirá. Ah, pastor, me voy a morir. Tú fuiste sano en el nombre de Jesús por la llaga de Cristo. Ah, pastor, yo no tengo. Óyeme bien, yo te he dado el poder para hacer la riqueza, para firmar tu pacto conmigo aquí en la tierra. Ah, pastor, yo no tengo paz. El que no tenga paz, que venga a mí, que yo lo haré descansar, porque mi carga es ligera y mi yugo es liviano. Dígale a su vecino, sea hijo. Sí, sí, hermano querido, sí, sí. La ecuación de la activación, tenemos que activar la bendición de Abraham haciendo eso, pero tenemos que activar el Espíritu Santo. Diga, hoy activo al Espíritu Santo. Consúltelo. Dígale a su vecino, consulta al Espíritu. No, pero es que hay gente que hace... Como que le da problema para doblar para la izquierda. Dígale, consulta al Espíritu. Y dígaselo al otro, consulta al Espíritu, papá. Antes de cada decisión. Pastor, ¿cómo se hace eso? Sencillo. Espíritu Santo, quiero hacer esta decisión, pero yo no la voy a hacer hasta que tú me hables al respecto. Yo no sé cómo le va a hablar. Si será por la palabra, probablemente. Si será a través de un consejo de su pastor. Pero Dios le va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le va a hablar. Y cuando le hable, le va a hablar conforme a lo que dice la palabra. Y no va a contradecir, porque Dios no es loco para contradecirse. ¿Cuántos dicen amén? Consúltalo. Diga conmigo, yo consulto al Espíritu de Dios. Desarrollemos sensibilidad espiritual, porque a veces tenemos el espíritu cauterizado, endurecido por el coraje, por el odio, por lo que me hicieron. Me estoy harto, yo no puedo. ¿Cuántos se han sentido así? Pues mire, sensibilice espiritualmente. En descanso y en quietud será nuestra fortaleza. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Pues yo le voy a dar 3 cosas. Número 1, interprete las cosas conforme a lo que Dios dice en su palabra. Porque la diferencia entre fe y confianza es que la confianza me lleva a mí a estar tranquilo y saber que Dios, mi Dios, tiene el poder para hacer lo que yo necesito. Lo quiere hacer y lo va a hacer, y por eso yo puedo estar tranquilo. Y eso trae en mí una sensibilidad espiritual. Cuando yo interpreto las cosas basado en lo que Dios dice en su palabra, me voy a morir, mi Dios pues no voy a tener, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No, que dicen que me voy a morir, yo no moriré, sino que viviré para contar la gloria de Jehová. Interpreta las cosas como José hizo. Interpreta hacia Faraón, interpreta las cosas conforme a lo que Dios dice en su palabra. Puerto Rico no va para ningún lado. Puerto Rico es la isla del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y estamos en el escudo. Ese escudo tiene al Cordero de Dios encima de la palabra.
Imprégnate de Dios. Óigame bien, imprégnese. A mí rápido me imagino un trapo lleno de gasolina que se impregna y todo lo impregna. Mire, en el 911, y no tengo mucho tiempo, pero en el 911 hubo una compañía que se llamaba Dingwitter, con un hombre que se llama Rick Scorda, que los hacía todos los días o toda la semana hacer drills, hacer simulacros. Y ellos le decían: usted, si suena esto, póngase aquí, de 2 en 9, vayan bajando, canten esta canción. Y todos ellos se salvaron porque se habían impregnado de lo que tenían que hacer en un momento como ese. Imprégnese de Dios, de lo que dice, de alabanza, de adoración. Ponga alabanza en su casa, ponga alabanza en su carro, hable la palabra de Dios, escriban en las paredes, recuerde lo que Dios dice. Imprégnese, porque cuando tú te impregnas de eso, cuando venga el problema, eso va a salir inmediatamente. Y número 3, sepárate para Dios. Deja de estar separándote para ver el juego de pelota solamente, o para ver lo que sea, que estás perdiendo el tiempo. Deja de estar haciendo el scrolling al teléfono Deja de estar viendo Facebook, deja de estar viendo la televisión, deja de estar viendo tantas cosas. Imprégnese, sepárese para Dios. Hay una historia en la Biblia que habla de un hombre que se llamaba Eleazar, que mientras estaba batalló tanto y tanto con la palabra, con la espada, que la espada se le pegó a la mano. Óyeme bien, y tú y yo tenemos una espada que es la palabra de Dios, que se pega. Pégate a la palabra, pégate a la palabra, pégate a la palabra en esta hora. Obedece rápido. Amén. Obedezca. Diga conmigo: obedece. Dígale a su vecino: obedece, por favor. Y su vecino, dígale a esa persona: y tú también. Y tú también. Sí, porque la cosa es de 2 vías. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice aquí: obedezca, porque obediencia quiere y no sacrificio. Y espere revelación sobrenatural. Espere, tú no sabes cómo se va a salvar ese esposo tuyo. Espera la revelación, porque eso viene de camino. ¿Cuántos dicen amén? Eso viene de camino. Óyeme bien, la solución a tu problema ya viene de camino. Y hay una revelación. Óyeme bien, y las revelaciones de Dios son para nosotros, y los secretos de Dios son para Él. ¿Cuántos lo reciben? Diga conmigo: yo vivo por revelación y no por probabilidad. Amén. Yo no tengo que vivir por probabilidad de que viene o no viene. Yo lo que sé es que mi Dios puede suplir a todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Óyeme bien, y yo declaro y creo que la victoria del evento del viernes viene en poder y viene en gloria sobre esta casa, y yo lo creo. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? En el nombre poderoso de Jesús. Hay una ecuación del reino. Simplemente la bendición material tiene que sumarse, se suma a la bendición espiritual, y eso es prosperidad con propósito. Pero hay evidencia de que esto está funcionando. Hay señales de que la bendición de Abraham está sobre tu vida. Número 1, severa multiplicación. Número 2, tú tienes favor constante. Número 3, vienen las oportunidades. Muy bien, viene protección sobrenatural. Hay cosas que empiezan a ocurrir en la vida de uno que uno no sabe, uno no entiende. De repente fuimos a ver a Petra el otro día, su casa no estaba bien. Hoy, óyeme bien, hay algo grande, lindo, maravilloso. Viene, ya está mejor en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que eso viene de repente? Protección sobrenatural. Señales de que el Espíritu Santo está activo en tu vida. Tienes dirección, tienes como que un poquito más de tranquilidad. Te empiezas a entender y discernir las cosas. Hay una oportunidad que tú ves, no, es mejor ahora o mejor después. Y las ideas de creativas, empiezas a ver que esto puede hacerse así, esto o otro. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene a tu corazón. Puedes dormir mejor. ¿Dónde está la gente que duerme mejor en esta mañana en el nombre de Jesús? Yumari duerme mejor. Dios te bendiga, mi vida. Yo quiero resumir esto en esta mañana para orar y hacer un llamado final. Abraham recibió la promesa. Cristo la hizo realidad. Pablo explicó la herencia, de qué se trata.
y tú y yo somos los herederos que tenemos que activarla. Yo voy a repetir eso en esta mañana. Abraham recibió la promesa. Cristo la hizo realidad. Pablo explicó la herencia y tú y yo somos los herederos que tenemos que activarla. El legado de Abraham fue soñado por él y Pablo lo confirmó. Yo quiero que usted piense en Abraham en esta mañana. Piensa en él mirando las estrellas, esperando una promesa que no vería cumplida completamente. Tenía 90 años, no tenía hijo. Ya usted sabe que a los 90 años eso, mi hermano querido, no se puede. Pero él tenía fe. Miró las estrellas y decía, Señor, si tú hicieras mi legado como las estrellas. Él no la bebía, pero la esperaba. Ahora piensa en Pablo. Pablo estaba en la cárcel y estando en la cárcel le escribía. Escribiendo en la cárcel. En la cárcel escribiendo. Que me imagino que lo que le dieron fue un lápiz bolo y un papel donde casi no se podía ver. Escribiendo allí. Escribió, Cristo nos redimió de la maldición para que recibiéramos la bendición de Abraham y la promesa del Espíritu. Y estaba en la cárcel y escribió, Cristo pagó por mí para que yo recibiera la bendición de Abraham y la promesa del Espíritu. Y la cárcel no encarceló sus pensamientos ni su fe. Tal vez tus pensamientos están encarcelados en el día de hoy. Tal vez tu fe está encarcelada. Pero Pablo, en medio de aquella cárcel, declaró en fe lo que hoy día leemos como una verdad de Dios. ¿Sabe? Abraham creyó una promesa que no vio. Pero Pablo le explicó. Pablo le explicó. Y tú y yo la disfrutamos. ¿Dónde está la gente que hoy disfruta de la bendición de Abraham? ¿Dónde está la gente que hoy disfruta de la promesa del Espíritu Santo? Finalmente quiero llamar a tu vida en esta mañana. Reconoce tu doble herencia. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Ya nos vamos a ir. Tenemos que reconocer nuestra doble herencia. Para yo reconocer una herencia tengo que reconocerme como hijo. Tengo que reconocerme como hija, como hijo de Dios. Tenemos que consultar al Espíritu Santo antes de decidir. Tenemos que actuar con fe con lo que ya tenemos. Pablo tenía una cárcel. Pablo tenía un momento. Abraham no tenía hijo. Tenía muchas estrellas arriba. Pero con lo que tenían actuaron en fe. Pastores, que yo no tengo esto. Pastores, que yo no puedo una empresa porque usted tiene esto y yo no lo tengo. Pero tenemos que actuar en fe, no importa. Porque cuando yo empecé con aquella empresa tenía negativo 10,000 en mi banco. Negativo 10,000. Y Dios nos llevó a otro momento. Actuar en fe. Actuar con lo que ya tenemos. Multiplicar lo que no he visto todavía. Y tengo que esperar a ver la evidencia de ambas herencias en acción. Me tengo que ver siendo generoso. Me tengo que ver actuando en fe. Me tengo que ver reconociendo que tengo derecho a una herencia. Me tengo que ver consultando al Espíritu Santo cada día. ¿A cuántos Dios le ha hablado en esta mañana? Diga conmigo, Abraham fue pionero de la fe. Pero yo tengo ventajas que él nunca tuvo. Cristo como mediador y el Espíritu Santo como guía permanente. Yo quiero hacer una oración en esta mañana. Porque Dios ha hablado en nuestros corazones. Derramaba lágrimas cuando escribía estas palabras, ¿verdad? Cuando oraba, ¿verdad? Y buscaba dirección de Dios, porque Dios le habla a uno primero. Ver cómo no podemos olvidarnos de que tengo herencia.
de que hemos sido dotados de una herencia en el nombre de Jesús. Y si yo ignoro la herencia, ignoro el estado de hijo que soy. Hubo un hijo que le pidió la herencia al padre y fue y la malgastó. Y cuando se dio cuenta de lo que pasaba, se dijo, volvió en sí, se dijo, si tan solamente yo fuera mi padre, porque en casa de mi padre muchas moradas hay. Y lo que me emociona es el evento de un padre esperando a ese hijo, viendo a lo lejos. Tal vez hoy vendrá mi hijo. Tal vez hoy él reconocerá que a pesar de que yo le he dado una herencia, la mayor herencia que tengo es el amor que todavía le tengo cuando ha fallado. Y cuando vio a ese hijo, corrió a abrazarlo. Corrió a abrazarlo. A pesar de que ese hijo había despreciado aquella herencia botándola. Aquel padre nunca quitó su amor. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Ese es el Rey que tú y yo le servimos. Tal vez en un momento desperdiciaste la herencia, pero hay un Padre que está esperándote con los brazos abiertos, como lo está ese Cristo con los brazos abiertos en esa cruz del Calvario. Sabemos que esta palabra bendijo tu vida grandemente. Si vives en Puerto Rico, te invitamos a que nos acompañes a los servicios que tenemos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Esta palabra tocó tu corazón. Te invitamos a que lo lleves a otro nivel, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Repite esta oración y créala conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida en esta hora, creyendo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día conforme a tu escritura por el perdón de mis pecados. Acepto en mi corazón, ven a mí en el nombre de Jesús. Acompáñanos en la iglesia, permítanos caminar este camino contigo para tu bendición en el nombre de Jesús.